Bueno, ¿hay alguna duda, chicos, de la bolilla 1 y 2? Lo que pudieron haber o vienen estudiando, como para que arranquemos la bolilla 3, que es todo derecho positivo. Profe, disculpe, ¿Sí? con el tema de la bolilla uno, que dice Sí. unidad uno y 2, cuando habla dice de derecho y lenguaje, la importancia del lenguaje, dice clases de Eso lo, lenguaje, ¿en qué parte está? eso lo voy a dar el miércoles. Eso está en la guía de Astrada, pero yo le voy a dar el miércoles que viene. Pero no está en el eh, libro, ¿verdad? Porque lo buscaba en el no, no, libro. no está en el Ah, libro. bien, bien, por eso no lo encontraba. Justamente el compañero estaba comunicando que eso está en la guía de Astrada, pero yo se lo voy a llevar el miércoles. Eso no me va a llevar más de 10 minutos la explicación de ese punto. ¿Mm? Bien, profe, bien, bien, gracias. No, por favor. Bueno, lo que pregunté fue si había alguna duda, ¿no es cierto?, de los temas que hemos visto en clase. Para mí no. Bien. O sea que está clarito todo lo que es este concepto de derecho. Diga, no hay problema. Sí, sí. Eh, a ver, ¿de cuál unidad me estás hablando? ¿De cuál unidad me estás hablando? La clase pasada hemos visto la unidad 2 que la compone, ¿no es cierto?, la 3 y la 13. El capítulo 3 y el capítulo 13. Capítulo 12, profe. O 12, 12, Aparece como digamos. Sería capítulo 12. Así es. Y ahora entramos a lo que es lo mismo. La unidad 3, la bolilla 3 va a estar compuesta por la unidad 3 y el capítulo 3, perdón, y el capítulo 12. De los dos capítulos, ¿no es cierto?, se va a sacar las dos bolillas. Chicos, ¿me escuchan fuerte ustedes o no? escuchamos bien, profe. A ver, les quiero comentar, como hay inconveniente con respecto a la grabación de la clase, a ver, quien tenga la chance de poder grabarla esta clase, hágalo por favor, porque el tema esto de la virtualidad es complicado, digamos. Me han explicado cómo hacer la grabación. Ahí yo, por ejemplo, Recording in progress. la grabación. Pero la vez pasada se hace el mismo procedimiento y no me aparece en el campus la grabación de esa clase. Así que, como mayor seguridad, el que pueda grabarla, que lo haga y después la comparte al grupo, ¿ah? Bien, bueno, después entonces, dale. Después entonces la compartís al grupo. Sí, lo que yo podría agregar es que, por ejemplo, a veces está explicando, usted parece que se aleja del micrófono y por ahí se lo escucha medio borroso lo que ¿Ahí me habla. escuchan bien? Sí, 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 ahora sí. Pero a veces usted cuando ¿Saben que yo empieza a los hablar escucho muy, se muy aleja, bajito? parece. Profesor, entonces la bolilla 3 sería el capítulo, ¿me lo puedes repetir a eso? ¿Qué capítulo sería? Sería lo que es capítulo 3 y capítulo 12.
Bien, muchas gracias. ¿Por, Por favor. y por qué en el programa aparece bolilla 3, unidad 3 y 13 dice? ¿Cómo? La bolilla 3 dice unidad 3 y unidad 13. Claro, vos vas a sacar del capítulo 3 y 12, ¿no es cierto? Vas a sacar la unidad o la bolilla 3. No es 13, es 12, porque el libro tiene 12 capítulos, Profesor, ¿sí? mi nombre es Raúl Salica. Usted sabe que yo Sí, tengo señor, anotado ¿cómo acá, anda? ¿cómo le va? El día viernes en el virtual, en la bolilla 2, yo tengo anotado que era el capítulo 3 y 13, y ahí explica usted que no era el 13, sino era el 12. Exactamente, Entonces, claro. por eso es la bolilla 2, y ahora en la bolilla 3, de nuevo 3 y 12. Es lo mismo, exactamente. Ah, ok, perfecto, gracias. Bien, bien, bien. No, de nada. O sea que hay 12 unidades o 13 unidades, o sea, la que vamos a estudiar. No, no entiendo. Vuelvo a explicar, vuelvo a explicar. Lo que se ha hecho, ¿no es cierto?, es tratar de ir cambiando, digamos, se sacó elementos o se sacó material de se trajo bolillas que estaban al final del libro, se las trajo hacia la bolilla 2 y 3. ¿Cuál es la que estaba al final? Todo lo que es justicia y axiología jurídica. Todo eso se lo trajo, ¿no es cierto?, acá a la bolilla 2 y 3. Por eso, cuando se reestructuró el programa, cuando ustedes vean, por ejemplo, en la bolilla 2, unidad 3 y 13, no sería 13, sería 12, porque el libro trae 12 capítulos. Donde dice unidad 3 es capítulo 3 y capítulo 12. ¿Me entiende? Sí. Entonces, con esos dos capítulos es el material con que vamos a trabajar la bolilla 2. ¿Entienden? Ahora sí, ahora sí. O sea, sería la 3. Claro. Ahora, por ejemplo, la bolilla 3, ustedes van a sacar del capítulo 3 y 12 del libro de Suárez, de ahí van a sacar el material para estudiarlo. ¿Entienden? Sí, profesor, ¿le puedo pedir algo? ¿Nos podría decir los temas de la bolilla que estamos por ver ahora, si lo anotamos al principio del apunte? Ahora lo que vamos a ver es la bolilla 3, que es Claro, pero los concepto temas, positivista, el positivismo del derecho, el derecho bien. positivo. ¿Mm? Esperen, chicos. Esperen un momentito.
Hola chicos, Hola. ¿escuchan ahí? Profe, sí, sí se escucha. Bien, Sí, profe, perfecto. Bueno, una acusación que le hago. No sé si es usted el que tiene el teléfono en vibrador, pero cuando vibra, sí, hace mucha interferencia. sí, 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 lo que pasa es que me estaban hablando, pero ya Ah, bien, contesté, entonces ya está, listo. ya está solucionado. Bueno, entonces quedamos en claro. La bolilla 3 que vamos a ver ahora está constituida por el capítulo 3 y 12 del libro de Suárez. ¿Está entendido entonces? Bien, perfecto. Bueno, arrancamos entonces. De todos modos, si no llegamos a ver entera esta bolilla, la completamos el viernes y ya el viernes sería bueno que si hay alguna duda de las bolillas 1 y 2, la podamos aclarar. ¿Ah? Bueno, arrancamos entonces. Lo que hemos visto en la clase pasada fue lo que es la bolilla 2, todo lo que es el naturalismo, o sea, el derecho natural. Ahora nos toca ver la otra rama o el otro paradigma, que sería el positivismo o el derecho positivo. ¿Qué características tiene este tipo de derecho? Es el derecho, ¿no es cierto?, escrito. Para el caso nuestro, el principal elemento, digamos, del derecho escrito es la ley. Ese es el modelo con que se nos presenta el positivismo. Obviamente que la ley sabemos que es un producto del poder legislativo, llámese a nivel nación, o legislatura a nivel provincia, o el Consejo Deliberante, ¿no es cierto?, a nivel municipal. ¿Qué es lo que tiene las características? La característica es que es prescripción de conductas. La ley se presenta como una norma general que prescribe conductas y la cual tiene que ir variando de acuerdo, ¿no es cierto?, ¿a qué? De acuerdo a la evolución de la sociedad. Yo no sé si les dije a ustedes, pero bueno, vale repetirlo. Cuando hablamos nosotros de la evolución, significa que la ley tiene que ir a la par, ¿no es cierto?, de la evolución de la sociedad. No puede ir detrás. Y si tiene la chance de ir un paso adelante, mucho mejor. A ver, de prever conductas. Pero tiene que ir, digamos, de la mano de la evolución de la sociedad. El ejemplo más típico, digamos, es la ley, ¿no es cierto?, que teníamos anteriormente que prohibía digamos, lo que es se prohibía el aborto, por ejemplo, ¿entienden? Y ahora apareció la ley, conforme a esta evolución de la sociedad que ya le hemos hablado en clase, aparece, ¿no es cierto?, esta ley donde habla de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces ustedes ven que ha ido evolucionando la sociedad en este sentido y la ley tuvo que aparecer y generar esto, digamos, de ir de la mano con la sociedad. ¿Qué característica tiene el positivismo? El positivismo va a tener la característica, ¿no es cierto?, de que para él el único derecho existente es el derecho positivo. Entonces se olvida, o no es que se olvide, sino que no habla de la existencia de un derecho natural. Derecho natural, ustedes saben, que está constituido por principios, por verdades, por preceptos que son eternos, absolutos, válidos en todo tiempo y lugar. Bueno, para ellos, digamos, no existen esos elementos. Pero hay autores, ¿no es cierto?, que nos van a decir, como Hart, ya lo vamos a ver, él dice que no es tan, si bien yo soy positivista, dice Hart, pero no me olvido de la existencia de los valores, de la existencia de principios, ¿no es cierto?, de criterios de carácter universal. ¿A dónde ustedes pueden ver esa característica? Por ejemplo, cuando tenemos el preámbulo, ¿no es cierto?, de nuestra Constitución. En el preámbulo de nuestra Constitución, ¿qué es lo que nos dice? Afianzar, bueno, hablaba de afianzar la justicia, afianzar la paz, ¿no es cierto? Lo que busca es que se concreticen a partir de la Constitución o a partir de la ley, que se concretice el valor justicia, el valor paz, que ya vamos a ver, que son valores jurídicos, ¿no es cierto?, que se empiezan a consagrar en la norma. Y al ser un valor,
¿no es cierto?, va a ser un elemento del derecho natural. Por eso es que hoy por hoy no es tan así de que el derecho positivo se olvida del derecho natural. Existe una vinculación, existe un encuentro o puntos de contacto entre ambas corrientes. ¿Qué decía la primera corriente? Si ustedes siguen, dice el positivismo ideológico. ¿Qué dice el positivismo ideológico? ¿No es cierto? El positivismo ideológico, ¿no es cierto?, habla de la existencia de normas positivas. La norma positiva, que es generada, ¿no es cierto?, por el poder político, tiene fuerza obligatoria. ¿Qué significa? Que todos las tenemos que seguir cuando a nosotros se nos presentan en nuestra vida. Tiene que ser obedecidas por ellos, ¿eh?, sin decir o sin determinar si es una norma justa o es injusta. Eso no tiene, digamos, no se da la valoración en este aspecto. Directamente lo que se hace es, la norma es válida, por ende, sin hacer el juicio de valor, al ser válida, es una norma justa y la tenemos que llevar a cabo, cumplimentar lo que esta norma dice. ¿Qué dice Bobbio? Que es un autor que abona, ¿no es cierto?, a esta idea. Bobbio dice que el solo hecho de que la norma haya sido emanada de un poder, ya es válida, ya es justa, y la tenemos que cumplir nosotros. Eso es lo que nos dice Bobbio. Entonces, ¿qué es lo que va a aparecer acá? Lo que yo le di en la clase pasada, lo que es la justicia legal, la justicia que viene de la norma, la justicia que emana de la norma, que nace de la norma. La norma dice, el que matare a otro se le dará de 8 a 25 años, bueno, la persona que comete ese delito se hace justicia cuando se le da, por ejemplo, 10 años de prisión. Esa situación es lo que llama Bobbio, ¿no es cierto?, la justicia legal. Allí se engloba o está ubicada lo que llamamos la justicia legal. Luego tenemos, siguiendo, ¿no es cierto?, con el programa, lo que es el positivismo metodológico. ¿Qué dice el positivismo metodológico? Está bien que exista la norma, prescribe una conducta, sanciona una conducta o beneficia a otra conducta. Pero ese derecho tiene que ser manifestado fácticamente, no desde el punto de vista del juicio de valor, o sea, no le da la chance todavía a nosotros de decir esta norma es justa o injusta, sigue el mismo razonamiento que el positivismo ideológico. Sino lo que dice el metodológico es, todo lo que la ley determine se tiene que dar en la realidad, tiene que cumplirse en la realidad. Y eso trae aparejado el accionar de los jueces. O sea, los jueces, ¿qué van a determinar? Van a observar la conducta del ser humano. Si esa conducta va de la mano de la norma, obviamente que es una conducta que va a recibir beneficios, no va a recibir una sanción. Pero, si la norma va por un lado y la conducta del ser humano va por el otro, ¿no es cierto?, vamos a decir nosotros que ese tipo de conducta es injusta, o la valoración que va a hacer el juez va a decir, ante esta conducta que es violatoria de la norma, conducta que no se prescribe o que no se manifiesta en la realidad, entonces, ¿qué tipo, no es cierto, de norma va? ¿Qué tipo de sanción? ¿Qué es lo que tiene que recibir esa conducta? Una sanción. Pero la conducta del juez no queda ahí, porque también puede darse, ¿no es cierto?, que existan normas injustas, o sea, dentro del derecho o del ordenamiento jurídico pueden aparecer normas injustas para el juez. Y el juez tiene la chance de determinar, esta norma injusta no la aplica. Eso es lo que dice el positivismo metodológico. O sea, le da la posibilidad al juez de poder dilucidar. ¿La conducta fue cumplimentada en la realidad? No, sanciona. Pero además de analizar la norma, de ver, esta norma, si yo la aplico en la realidad, me va a traer aparejado actos injustos. O mi acto, yo como aplicador de la ley, voy a generar actos injustos, una sentencia injusta, por ejemplo. Entonces le da la chance al juez de poder, antes de aplicarla, decidir si la norma es justa o no. Y si es justa, obviamente, que la va a llevar a cabo.
¿Entienden cómo es el razonamiento? Bueno, ¿qué más nos dice el use positivismo metodológico? Entonces, si el juez puede valorar, Profesor, ¿sí? ¿nos puede dar un ejemplo de lo que dijo anteriormente? Vamos al ejemplo. A ver, el ejemplo de la conducta que tiene que coexistir con la norma es del derecho penal. El derecho penal, ¿no es cierto?, en donde dice que el que comete un delito, o sea, el que matare a otro, se le dará de 8 a 25 años. Viene una persona y mata a otra, en ocasión de robo, salidera bancaria, como sea, lo mata. El juez, ¿qué observa? Ve una conducta que va en contra de lo que establece la norma. Y esa conducta, como va en contra de lo que establece la norma, le aplica una sanción. Ahora, ¿qué es lo que me está diciendo la norma? El que matare a otro, ¿ve? Se ve especificado en la realidad lo que la norma está diciendo. El que matare a otro. ¿Qué es lo que implícitamente me está diciendo la norma? No debemos matar. Entonces, la persona que no mata no recibirá ningún tipo de sanción. ¿Entienden el ejemplo? Sí, ese ejemplo sí, al que yo me refiero es un Vamos, ejemplo de las cosas que el juez puede decir que son justas o no. A eso me bueno, refería. por ejemplo, yo les voy a poner el ejemplo de los excombatientes de Malvinas. Los excombatientes de Malvinas, existía un decreto, yo creo que lo cité en la clase, la última clase que hemos tenido presencial, pero se los vuelvo a nombrar y vamos a analizar dónde está la injusticia. Ustedes tienen los excombatientes de Malvinas, todos, pero habían parte de esas personas fueron a la isla a pelear y parte se quedaron en el continente, obviamente que ellos estaban preparados para ir a la isla cuando se los requiera. ¿Qué hizo cuando terminó la guerra? Al terminar la guerra, lo que se hizo es, bueno, se les tiene que dar un beneficio para evitar, digamos, el olvido de estas personas que no tuvieron la culpa, ellos fueron mandados. ¿Qué se hizo entonces? Lo que se hizo fue lo siguiente, le vamos a dar un beneficio únicamente a los que fueron a las islas. Bueno, ¿y qué pasaba con los que estaban en el continente? Era un acto de injusticia para ellos, porque ellos también fueron a la isla, fueron a pelear a una guerra, si bien no tuvieron, ¿no es cierto?, presencia efectiva en la isla, pero sí estaban preparados. Es más, muchos de ellos no fueron a la isla a pelear, sino fueron mandados a la frontera con Chile para custodiar, porque teóricamente por ahí ingresarían los ingleses, invadirían Santa Cruz, Chubut, todos esos lugares, todas esas provincias. Entonces había un decreto o una ley provincial donde decía que únicamente se le iba a dar beneficio a los excombatientes de Malvinas que efectivamente hubieran entrado en guerra. ¿Qué se hizo entonces? Comienzan a aparecer excombatientes de Malvinas que eran continentales, no habían ido a las islas y no tenían ningún tipo de beneficio, pero eran excombatientes y habían sido reconocidos por la legislatura, pero no recibían beneficio, no podían llevar a cabo ningún tipo de trámite porque era rechazado. Entonces, se inician juicios en contra de la provincia exigiéndoles que a ellos también se les dé beneficio. Y así es que aparece un caso, es el caso que tenemos nosotros en el estudio. Nosotros hicimos ese planteamiento, ¿por qué estas personas no pueden tener el mismo beneficio de aquellos que fueron? Y empezamos a buscar jurisprudencia. Y encontramos jurisprudencia donde jueces decían, era inconstitucional la ley provincial que no les permitía a estas personas, que si bien no fueron a la isla, pero eran excombatientes, no les permitía tener ningún tipo de beneficio. ¿Qué pasó? Al ser inconstitucional, le hicieron lugar a esa inconstitucionalidad. O sea, ¿qué significa? El juez dice, este decreto o esta ley provincial no tiene que estar presente, porque no está reconociendo derechos. Entonces hay que sacarla del medio o tornarla inválida y de esa manera darle también
la posibilidad de esta gente para que tramite beneficio. ¿Qué hizo el juez? El juez vio lo mismo, acá en Tucumán vio eso. Vio que un juez de Santa Fe, un juez de Formosa, obró de esa manera. Una ley provincial no puede obstaculizar, ¿no es cierto?, la tramitación de beneficios para esta gente, porque no le está reconociendo derechos. Ustedes vean, por un lado se los reconoce como excombatiente, pero por el otro lado no le dan ningún tipo, no le dan ningún tipo de derecho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es? ¿Cómo soluciona esta situación? ¿Qué hizo el juez de la provincia de acá de Tucumán? En nuestro caso, dictó inconstitucional. O sea, un decreto que sería justo para el positivismo, porque ha sido creado por el organismo que está destinado a eso y siguiendo un procedimiento, es justo y es válido, pero a la vez injusto, porque está violando derechos de estas personas. Entonces, ¿qué hizo el juez? Dijo, queda sin efecto para este caso, es inválido para este caso, esta ley provincial o este decreto provincial. Y de esa manera se le otorgó los beneficios, ¿no es cierto?, a los excombatientes. Por supuesto que la provincia después apela y se va más arriba, o sea, todavía no está firme la sentencia esa. Pero ya tenemos nosotros sentencia de primera instancia donde el juez consideró que eso era injusto, porque estaba violando derechos. Entonces, ¿qué dijo? Es inconstitucional, es inválido para esta clase de situación. ¿Qué digo yo, juez? Saquen del medio esta ley provincial y denle la chance a estas personas de poder tramitar. Es más, la sentencia dice, declaro como inconstitucional esa ley y declaro también que no hay ningún obstáculo legal que la provincia haya generado para que estas personas puedan iniciar la tramitación de los beneficios. ¿Me entienden entonces dónde está esto de que el juez considera, valoró que es injusto y pasó por encima, declarando la inconstitucionalidad? Sí, sería Ese sería como el... la jerarquía de las normas. Una norma no se puede superponer sobre otra. Claro, pero vos fijate que acá el juez está dictando una norma individual, una sentencia. Bien, ¿Mm? Esa sentencia está yendo en contra de una norma que está por encima, ¿no es cierto?, que sería la claro. norma oficial. Pero, ¿dónde está la valoración del juez? De decir, listo, yo no puedo ir en contra de esa ley provincial, pero esa ley provincial le está quitando derecho a esta gente. La provincia, por un lado, los reconoce como excombatiente, pero por el otro lado, por una cuestión económica, política, vaya a saber cuál fue el fundamento, le está desconociendo derechos, por el solo hecho de no haber ido a las islas a pelear. Entonces el juez que dice, no obstante eso, yo le doy la chance a ustedes de poder tramitar todo tipo de beneficio y pido y digo que esa ley es inconstitucional. ¿Cuál es la importancia de este ejemplo? No solamente esto que estamos viendo, sino también la posibilidad de que cualquier juez, ante esta situación, pueda dictar la inconstitucionalidad de un decreto reglamentario, de una ley, ¿me entienden? Eso, Profe, digamos, es la importancia de este caso. Sí, diga. esto tiene que ver con el control de la constitucionalidad y la convencionalidad. Exactamente. Por ese lado va. Por ese lado va. La chance de que cualquier juez pueda decir esta ley es inconstitucional. ¿Me entienden? Entonces, ya se le da la chance de que sea inconstitucional y si hay alguna parte que la otra parte dice no, eso no puede, eso no es inconstitucional, voy a ir a la Corte Suprema, bueno, ir a la Corte Suprema. En el caso nuestro no fue a la Cámara de Apelación, fue a la Cámara de Apelación, no hizo lugar y están todavía en resolución. Pero puede ir a la Corte y la Corte, digamos, se encargará de ver si es inconstitucional o no, dictará su jurisprudencia, etcétera, etcétera. ¿Entienden entonces el ejemplo? sí, profe, perfecto. Profe, Bien. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que dice, digamos, este
este tipo, digamos, de positivismo metodológico. ¿Mm? En donde lo importante es que ya empiezan ellos a admitir los valores, la existencia de valor, que ya lo vamos a ver en Cosio. Cosio es un jurista tucumano de reconocimiento internacional. Ya le voy a explicar, esperemos llegar a ya le voy a explicar cómo se comporta él, ¿no es cierto?, frente a otro jurista que es el que pasamos a ver ahora. Aparece la figura de Kelsen, siguiendo el programa, ¿no es cierto? Dice Hans Kelsen. Hans Kelsen era, ¿no es cierto?, un jurista de la escuela de Viena, donde él pretendió crear lo que se llama la ciencia jurídica. ¿Cómo la crea? ¿Cómo la genera o cómo la va a ir armando? Él determina, ¿no es cierto?, quiere primero determinar el derecho que es, dice, o el derecho que debe ser. Eso es lo que él busca. Él busca determinar el derecho que es, o el derecho que debe ser. Ustedes piensen, ¿no es cierto?, lo que decía Santo Tomás de Aquino. ¿Mm? ¿Qué decía Santo Tomás? Santo Tomás lo que buscaba era el derecho ideal. El derecho, ¿no es cierto?, que debía ser. Este es diferente. El derecho que debe ser. El derecho, ¿no es cierto?, que debe regir. Eso es lo que busca Kelsen. Por eso habla de el deber ser. ¿Qué deber tiene usted? De cumplir la norma. Si usted no cumple la norma, ¿qué va a pasar? Va a recibir una sanción. Eso es lo que dice Kelsen. ¿Entienden entonces cómo es la diferencia? El derecho ideal de Santo Tomás de Aquino y el derecho real, le pongamos. ¿Ah? El derecho que debe ser. Esto se debe cumplir. En cambio, Santo Tomás de Aquino es como que nos dice, nosotros sabemos que existe un derecho superior, ¿no es cierto?, el cual nos dice que debemos ser buenos, que no debemos matar, que no debemos mentir. Eso es lo que nos dice. Entonces, idealmente la persona es el modelo y la persona tiene que obrar conforme a eso y los derechos que la persona va a crear tienen que estar acorde a eso, decía Santo Tomás de Aquino. Hans Kelsen, nada que ver, dice. Yo voy a establecer o voy a buscar en la ciencia jurídica el verdadero derecho. ¿Cómo debe ser el derecho? Entonces, ¿qué es lo que trata de buscar Kelsen? Liberar al derecho, ¿no es cierto?, de todas consideraciones valorativas, consideraciones éticas, consideraciones, ¿no es cierto?, de carácter estimativo, de principios generales, que hablaba Santo Tomás. Lo quiere eliminar, quiere sacar todo eso. Esa es la primera purificación que se llama la purificación positivista. Y luego aparece la otra purificación, que sería la antisociológica. O sea, Kelsen tiene dos purificaciones. La positivista, sacar todos los elementos que tengan que ver con la moral, con la ética, con la justicia, todo eso. Todo lo que los naturalistas propugnaban, esos principios verdaderos, eternos, él los quiere sacar del derecho. No tiene nada que ver con el derecho, eso dice. Y luego viene la purificación. Si hacemos nosotros, si ustedes hacen un cuadro, van a tener en la otra llavecita la purificación antisociológica. ¿Qué dice Kelsen con respecto a esto? Con respecto a esto dice, ¿no es cierto?, que la norma jurídica va a regular la conducta humana. Está creada para eso, para regular la conducta humana. Entonces, yo voy a analizar la norma jurídica. Voy a tratar de hacer una descripción de de si está bien armada o no, si está bien dictada, si fue dictada por la autoridad competente. No voy a analizar la conducta. La conducta que se encargue la filosofía, que se encargue la ética, que se encargue la psicología, que se encargue la sociología. Yo voy a analizar la norma como el uso prescriptivo de una conducta. La conducta que debe ser. Entonces, Kelsen dice, yo voy a sacar del derecho todas aquellas, ¿cómo se llama? Todas aquellas
ciencias, le podemos decir, o disciplinas que la han vinculado otros autores. Y así saca también del medio lo que yo nombré anteriormente, la psicología, la sociología, la filosofía, todo eso lo saca del medio. Y de esa manera, ¿qué va a decir Kelsen? Y esto es importante que lo remarquen. Kelsen va a hablar y aparece la palabra imputación. Él dice, a una conducta ilícita, si están en la carpeta, pongan el hecho ilícito. ¿Qué dirá la norma? La norma va a decir, ante el hecho ilícito debe ser la sanción. Ese es el razonamiento de Kelsen. Ante el hecho que genera la violación de la norma, debe ser la aplicación de una sanción. Entonces, aparece la palabra, como lo dije anteriormente, imputación. A este hecho violador de la norma se le imputa una sanción. Vamos al ejemplo del derecho penal. El que matare recibirá una pena de 8 a 25 años. Entonces, la persona que mata debe ser sancionada. ¿Y cuál va a ser la sanción? Entre 8 y 25 años. Pero ya está el deber ser. Por eso a Kelsen le interesa mucho la norma desde el punto de vista sancionadora, coactiva. Eso es lo que más le interesa. Él no le da bolilla a la parte de la norma que está beneficiando a otra conducta. La conducta del que no mata. A él no le interesa eso. Por eso es que termina su teoría diciendo que el derecho va a ser el conjunto de normas coactivas. El derecho es norma coactiva, la norma que sanciona. Eso es lo que piensa Kelsen. Y lo vincula, su teoría de la imputación, la hace vincular con las ciencias naturales. En las ciencias naturales, ¿qué es lo que pasa? En las ciencias naturales ustedes tienen una causa y un efecto. El calor, ¿qué hace con los metales? Los dilata, ¿no es cierto? Bueno, en la naturaleza se da causa y efecto. En el derecho, pareciera ser lo mismo. Hecho violatorio de una norma, el efecto una sanción. Bueno, él no le dice causa. No hay una relación de causalidad, sino hay una relación de imputabilidad. A esta situación le imputo una sanción. Eso es, en definitiva, digamos, lo que nos propone Kelsen. Eliminar todo lo que tenga, todo lo que es independiente o extraño al derecho. Elementos morales, elementos de justicia, interdisciplinariedades, como sería, por ejemplo, la filosofía, la psicología, la sociología, todo eso lo saca y lo deja solito al derecho. Impermeable, o sea, que no le pase nada, que no ingrese nada extraño a lo que es el derecho. Y dentro del derecho determina que el objeto de estudio del derecho va a ser la norma y el método va a ser el método que usa la lógica. Ustedes ven, ¿no es cierto? No sé si han visto lógica ya. Bueno, si llegan a ver lógica, ustedes van a ver ese procedimiento. ¿Es lógico qué? Dice Kelsen. Si esta persona ha matado, es lógico que se le aplique una sanción. Y ahí aparece la imputabilidad o la imputación, que es el término que va a usar Kelsen para caracterizar al derecho. ¿Entienden entonces la posición de Kelsen? ¿Cómo está jugando? ¿Qué es lo que nos propone él? ¿Hay alguna duda sobre eso? Profesor, una pregunta, porque a la vez que lo estoy escuchando, estoy tratando de leer el texto también. Hay una parte donde Kelsen dice acerca de la justicia, no sé si tendrá que ver con lo que estábamos hablando, por supuesto. La justicia es un ideal irracional que no se deja teorizar. ¿Qué quiere decir con eso, profesor? Bueno, eso lo iba a dejar para el próximo tema, pero lo vinculemos directamente a eso. ¿Qué es lo que dice Kelsen? Kelsen dice que yo voy a eliminar de la norma el concepto de justicia, el valor justicia, porque es un elemento que no tiene nada que ver con el derecho en sí. Pero
Sí voy a decir, dice Kelsen, que no es que no exista la justicia existe, pero no como lo pretenden los naturalistas que dicen es un valor absoluto, un valor que vale en todo tiempo y en todo espacio. No, la justicia es particular, la justicia es relativa. Va a depender de la persona, va a depender del análisis que haga la persona, pero no hay criterios absolutos de justicia. Es por eso que aparece la frase, es un ideal irracional que no se permite teorizar. Yo no puedo hablar, dice Kelsen, de una justicia de carácter absoluto. Sí puedo hablar de justicia relativa. ¿Y a dónde puntualiza Kelsen su justicia relativa? Él dice, la norma jurídica, obviamente, para él, es justa y es válida. Él no me va a decir que la norma jurídica es injusta o es inválida, no, él va a decir, la norma jurídica como producto legislativo es válida. ¿Qué es lo que yo puedo criticar como injusto? ¿El acto de creación de la norma o la autoridad que la ha creado esa norma? Lo pongamos a Kelsen en la época de los militares. En la época de los militares, ¿había un poder legislativo? Enciende el micrófono. Ahí está. No, no, no había. Perfecto. ¿Qué había? Existía un grupo de militares, ¿no es cierto?, que se arrogaban la posibilidad de crear lo que llamábamos los decretos ley. Y eso era la ley que nos regía a nosotros en esa época, o a nuestros padres, o a nuestros abuelos. Entonces, frente a esa situación, ¿qué va a decir Kelsen? Señor, el decreto ley es injusto. ¿Por qué injusto? Porque primero, lo ha dictado una autoridad que no tiene las potestades o las facultades para dictar una ley. Primero. Y segundo, no sigue los pasos necesarios para el dictado de una ley. Por ende, eso es injusto para Kelsen. Pero puede haber otro jurista que diga, bueno, pero frente a esta situación, en donde tenemos una junta de gobierno, en donde no hay un poder legislativo que esa junta de gobierno cree, son ellos los que tienen la potestad de dictar. Y Kelsen, ¿cómo le va a refutar? Listo, señor, pero ellos gobiernan, no pueden ser gobierno, poder ejecutivo, y arrogarse facultades legislativas como ser dictar leyes de regimiento, o sea, leyes que nos rijan a todos nosotros. Quizás sí pueden dictar leyes que rijan a ese poder. Por ejemplo, leyes que sancionen a los que son parte del poder ejecutivo, pero no dictar una ley que rija a toda la comunidad, como ellos sí lo hicieron. ¿Me entienden el ejemplo? Del por qué que él se enfrente a esa situación, va a decir, eso es injusto. Eso es injusto. ¿Por qué? Porque lo dictó una autoridad que no tiene facultades legislativas y porque no siguieron el procedimiento. Ya cuando veamos la creación de la ley, vamos a ver todo el procedimiento. Bueno, ese procedimiento no lo hacían ellos. Entonces, ahí está. Por eso él dice, es un ideal irracional que no se permite teorizar. Yo no puedo decir, Kelsen, hay justicia absoluta. No, va a depender de la persona. Va a depender del que está analizando, del que está estudiando, del que lo está observando cómo es el proceso de creación de la norma. Eso, digamos, es lo que, a lo que se refiere ideal irracional que no permite teorizarse. ¿Me entienden, Muchísimas Tomás? gracias, perfecto. Sí, sí, clarito, perfecto, gracias. Bien, 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 bien. Bueno, eso, digamos, es lo que nos habla Kelsen. Aquí hago un parate. A mí me va a interesar de esta bolilla, y eso póngale toda la ficha, me va a interesar lo que Kelsen y Cosio digan. No le voy a tomar yo lo que los otros autores, por ejemplo, que aparecen, Al Ross, Herbert, Hart, ese no le voy a tomar yo eso. Yo voy a apuntar a lo que Kelsen y Cosio digan. ¿Pero por qué Cosio? Porque ya van a ver
cuál es la postura que empieza a tener Cosio frente a esta situación. Pasemos entonces al punto 2 del programa, que habla de la teoría egológica. Ahí aparece nuestro amigo Cosio. ¿Está entendido esto, chicos? ¿Hay alguna duda con Kelsen? ¿Estamos entonces? Bien. Entremos entonces a lo que es Profe, Cosio. Sí, diga. la teoría ecológica no está en el libro tampoco, ¿verdad? La teoría ecológica no. Por eso es que yo ahora se las doy. ¿Me entienden? Esa teoría ecológica está en la guía de Astrada. Bien, Ahí está, la teoría ecológica. De todos modos, cuando yo arme el Power, ¿no es cierto? Ahí va a estar la teoría ecológica y eso yo les voy a compartir a ustedes. Bueno, hablemos de la teoría ecológica. Carlos Cosio, purita tucumano, trabajó mucho tiempo en la Universidad de Buenos Aires, estudió en Buenos Aires, trabajó ahí, fue también profesor acá de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán. Él se va a alimentar, ¿no es cierto?, de diferentes teorías o diferentes fuentes que en su momento, digamos, estaban muy vigentes, como es la fenomenología de Husserl, 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 el existencialismo de Heidegger y de Kelsen. Todo eso van a ser elementos o van a ser autores que él va a tomar para armar su teoría egológica. Fíjese que Cosio, ya de estudiante, cuando viene Hans Kelsen a Buenos Aires, lo traen para que dé una conferencia, él se opuso, él le discutió, ¿no es cierto?, en una conferencia a Kelsen, al punto tal que cuando él ya es abogado, Cosio, Kelsen le tenía mucho respeto, era como un River y Boca. Ustedes han escuchado, le hemos ganado a los primos. Bueno, así era la relación que tenían. Se respetaban mucho, se alababan mucho, pero también tenían la posibilidad de criticarse. Y eso es lo que enriqueció mucho a Cosio. La crítica que le hacía Kelsen, pero no la crítica por criticar, sino una crítica fundada. Es lo que yo le dije el miércoles pasado. Su posición, cuando esté bien fundamentada, va a ser muy difícil voltearla. Su examen, cuando esté bien fundamentado, va a ser muy difícil que yo los clave. Es así. Si yo veo que ustedes han fundamentado bien su idea, yo no los voy a clavar. Pero si no está bien fundamentado, olvídense. Porque no le va a servir de nada traerme a quien me traigan. Si no está bien fundamentado, pierden. No tanto en el examen, sino ya en su vida profesional. Su posición tiene que estar bien fundada. Ustedes me van a decir, a ver, yo coincido con Kelsen. ¿Por qué? Porque para mí la norma tiene, si es reguladora de conducta, tiene que sancionar la conducta. Y yo te diría, ¿y por qué tiene que sancionar la conducta? ¿Qué pasa con la conducta buena? Tiene que sancionar la conducta porque lo que más se ve afuera es la conducta ilegítima, ilícita, la conducta que viola leyes. Entonces Hans Kelsen, viendo esa realidad, ¿qué hizo? Determinó la existencia de un derecho a partir de la norma coactiva, la norma que desconoce la conducta ilegítima, la conducta ilícita. Entonces ustedes me pueden fundamentar así, y estaría bien fundamentado. ¿Por qué ustedes se quedan con la posición de Kelsen? Obviamente me tienen que alimentar eso y le tienen que dar mayor vida a esa fundamentación. Sobre esa misma idea, ir construyendo más elementos. Pero estaría bien fundamentado. Obviamente que yo le voy a recriminar a usted, le voy a decir, bueno, pero ¿qué pasa con la conducta lícita? ¿A dónde queda
la conducta lícita? ¿Qué beneficios tiene para el que no ha matado? Para el que paga los impuestos, para el que respeta las normas de tránsito, para el que no frena su vehículo en la senda peatonal, para el que, a ver, anda a 40 kilómetros, a 30 kilómetros por hora en las calles y anda a 50 en la avenida. ¿Qué beneficio tiene ese? Porque me estás hablando únicamente de sanciones, pero no me estás hablando de los beneficios. Y ahí es donde va Cosio. Ahí es donde va a apuntar Cosio. Entonces, ¿qué dice Cosio? Kelsen me quiere imponer, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? Lo que para él es ciencia jurídica. ¿Mm? Y no está haciendo ciencia jurídica, porque para él la ciencia, ustedes saben, tiene un objeto de estudio y un método de estudio, y su objeto de estudio es la norma. Y en realidad no es la norma, en realidad tiene que ser la conducta humana. Porque Cosio le dice, señor Kelsen, usted me habla de la norma, construcción del poder legislativo de una provincia, de una nación, está todo bien eso, pero ¿qué regula? Y Kelsen le va a decir, la conducta, amigo. ¿Y qué tipo de conducta regula? Y la conducta lícita. ¿Y qué no existe la conducta ilícita? ¿Y qué no existe la conducta lícita? ¿Dónde la deja usted? Y ahí Kelsen que hace agua. Entonces, ¿qué dice Cosio? En realidad el objeto del derecho no es la norma, porque una norma sin conducta deja de ser lo que es. Va a ser únicamente una simple escritura en una hoja. El verdadero objeto del derecho es la conducta, es analizar la conducta humana, el comportamiento de la persona. ¿Me entienden cuál es el razonamiento de Cosio? ¿Hay alguna duda sobre eso? ¿A dónde apuntaba No, Cosio? no, Profe, ¿puedes repetir la última parte, por favor? La última, bueno, es el pensamiento de Cosio. Cosio le dice a Kelsen, está todo bien con respecto a la norma, se la tomo a esa, el nacimiento de la norma para regular una conducta. Pero ¿qué pasa si no hay conducta? ¿Dónde queda la norma? Va a quedar en una simple expresión de deseo, porque no hay una conducta que regule. Entonces no es tan importante la norma para el derecho. Porque si vamos más atrás, ¿qué tiene que hacer el derecho? Yo que le dije, un fenómeno social, acuérdense de la primera clase, fenómeno social que interacciona con la realidad social. Si el derecho es norma, si le da más importancia a la norma y no le da importancia a la realidad social, que se manifiesta a partir de la conducta humana, entonces va a quedar un simple deseo de regular algo que no existe para Kelsen, que no le da O sea, importancia a Kelsen. Sí, o sea, como que Cosio dice que si no hay conducta no hay norma, no. o por cómo. supuesto, claro, al no haber conducta, ¿qué va a regular la norma? La norma está, vos la ves, pero si no está la conducta, Claro, porque él solamente hablaba de conducta ilícita. Entonces, si no hubiera si no existiera esa conducta, no existiría la norma, porque no ahí tendría que está. regular. Supongamos que todos cumplimos las normas. A ver, no la norma, porque para él era el que matara a otro tantos años, o sea, estaba sancionando una conducta ilícita. Supongamos que nosotros no matamos. Y entonces, ¿dónde está la norma que me regula mi conducta? Bien, o No sea que tiene el objeto sentido. de derecho para unos, para Kelsen sería la norma y para el otro sería la Para, conducta. Esa es la diferencia puntual. exactamente. Ahí está, digamos, la distinción. Pero ustedes fíjense, porque ustedes me pueden decir, bueno, pero Cosio sí contemplaba la conducta. ¿Qué conducta? La ilícita nada más. Pero ¿qué Kelsen, pasaba si, pero Kelsen, la conducta ilícita nomás, pero ¿qué pasaba si esa persona no llevaba a cabo conductas ilícitas? Cumplía siempre con lo que debe ser. No va a tener regulación. Va a tener que quedar, digamos, a
a la fuerza de esos principios morales, principios éticos, ¿no es cierto?, que propugnaba Santo Tomás. La persona sabe lo que tiene que hacer y por ende actúa así. Entonces, que no haya norma, porque la persona sabe lo que tiene que hacer. Eso sería, digamos, lo que se le criticaría a Kelsen, que él tomó una parte de la conducta humana. Pero la conducta humana no es solamente eso. Están los que cumplen las normas, están los que cumplen sus obligaciones para con el otro, para con la comunidad, para con el Estado, y también están los que no cumplen sus obligaciones para con el otro, para con la comunidad y para con el Estado. ¿Me entienden por dónde va el razonamiento de Cosio? Entonces Cosio toma que el verdadero objeto del derecho es la conducta humana. Ahí se para Cosio. Por eso es que su definición de derecho va a ser conducta en interferencia intersubjetiva desarrollada con libertad. Miren lo que dice. Conducta en interferencia intersubjetiva entre ustedes, cuando hacen un contrato, cuando uno le compra el celular al otro, cuando uno firma un contrato de compraventa, un contrato de alquiler, eso. Y en libertad. No solamente yo me relaciono con mi socio, donde cada uno pone una parte del alquiler y de los costos, sino también con libertad. O sea, yo tengo la libertad de decirle, Chango, me voy del estudio porque no me alcanza, porque no quiero estar mal con ustedes, no le quiero ver mala cara. Tengo la libertad de irme. No me pueden coaccionar a mí a quedarme o a vincularme con ellos. Esa es la libertad de que habla Cosio. ¿Entienden? Entonces, cuando ustedes se refieran a Cosio, conducta en interferencia intersubjetiva, el vínculo de personas, pero en libertad, no coaccionada, no obligado a vincularse, sino en libertad. Y Cosio, ¿no es cierto?, va a dividir a su teoría en 4 partes. Ustedes vean ahí, en el programa habla. Ontología jurídica, lógica jurídica formal, lógica jurídica trascendental y la axiología jurídica. Esas son las 4 partes en que se divide la teoría de Cosio. Cuando habla de la ontología jurídica, ontología es el estudio del ser. Ustedes no han visto filosofía, pero bueno, les digo. Ontología significa el estudio del ser. Lo que va a buscar en esta parte va a ser cuál es el ser del derecho. ¿Cuál es el derecho? A ver, ¿qué es lo que el derecho va a regular? ¿Cuál va a ser el objeto de estudio del derecho? ¿Cuál es el ser? ¿A quién va a regular el derecho? Entonces Cosio empieza, ¿no es cierto?, a analizar a un autor, que yo ya se los dije, la fenomenología de Husserl, cuando se los dije al principio, como fuente de dónde va a tomar elementos Cosio, y dice que este autor dividía, ¿no es cierto?, a los objetos en ideales, naturales, culturales y metafísicos. Volvamos. Hay objetos ideales, objetos naturales, culturales y metafísicos. Un objeto ideal, por ejemplo, el número. Un objeto natural, la planta. Un objeto cultural, un libro, y el metafísico lo pone a Dios. ¿Qué características tenían estos tipos de objetos? Por ejemplo, el objeto ideal es algo irreal. Ustedes lo pueden tocar al número, lo pueden saborear, no. Lo ven sí manifestado en una hoja, en un pizarrón, pero no lo pueden tocar. Al no poder tocar, ¿qué característica va a tener eso? No se puede experimentar con ese número, con algo que existe únicamente en un papel, pero que yo no lo puedo tocar, no está materializado. Por ende, si yo no puedo experimentar con ellos, va a ser neutro en el valor. Yo no puedo decir, a ver, yo hice un experimento con este número, supongamos que este es el número.
yo hice un experimento con este número y me salió mal o no me sirve o el número no sirve. No, no puedo porque el número no existe como existe la lapicera que yo la puedo tocar. Puedo romperla, puedo usarla, puedo sacar el cap, todo lo que eso yo puedo hacer con esto porque existe materialmente. El número no existe materialmente. Por eso es un elemento ideal que tiene la característica de ser irreal, no es real, como lo que es la lapicera. Por ende, no se puede experimentar y no puedo decir si es bueno o es malo, es neutro. ¿Qué pasa con los objetos naturales? ¿Qué piensan ustedes con una planta? ¿Va a ser un elemento real? ¿Qué creen ustedes? El Sí, objeto porque sí lo natural, puedo tocar. Que es real. bien, Sí, es sí, real. ¿Se puede es experimentar? algo, Sí, es algo concreto. claro. ¿Se puede experimentar? Sí, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bien. ¿Y se puede hacer un juicio de valor sobre una planta? ¿Se No, puede decir esta planta es buena? ¿Cómo no? Si yo digo, Dependiendo si, no, si no, no, lo no. se otorga registro o no. ¿Qué hemos dicho? ¿La planta es un objeto real, como es la lapicera? Sí. sí, ¿Se puede experimentar sobre la lapicera y sobre la planta? sí, Sí. Sí. Entonces, si usted puede experimentar con la lapicera o con la planta, va a poder dar un juicio de valor, o sea, decir, ¿la planta es buena o la planta es mala? claro. Vamos al ejemplo. Sí. ¿Qué pasa cuando ustedes encuentran una planta, la comen y tienen problemas estomacales? ¿Qué dicen? Me cayó mal la planta, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿y qué acaban de hacer? Un juicio de valor. La planta es mala para mí, me cayó mal. ¿Entienden? Sí, Entonces, ustedes pueden hacer un juicio de valor porque han podido experimentar con esa planta, la han consumido y le ha caído mal. Entonces, ustedes hacen ese juicio de valor diciendo, esa planta para mí es mala porque me mando al baño. Capaz que el compañero la comió y no le hizo nada. Y para él va a decir, a mí no me pasó nada. Es más, la sentí rica. ¿Ve? Hay otro juicio de valor porque han podido experimentar. Experimentar es que la han comido a la planta. Vamos a los objetos culturales. Yo le puse el libro. Los objetos culturales son los objetos creados por el hombre. Son los objetos donde ha intervenido el hombre. El libro, obviamente, que sí es. ¿Qué creen ustedes? ¿Es real un libro? Sí, claro. Sí, 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 ¿Se puede experimentar el libro? ¿Con el libro se puede experimentar? sí. leerlo y sí. experimentarlo. Bueno, Es que ¿Cómo? todo es cuestión de perspectiva, profesor. O sea, cuando decimos experimentar, ¿a qué nos referimos? A leerlo Y si quemar y el podés, libro, experimentarlo. a Escuchen, rayarlo. lo Lo podés que nos puede estudiar. preguntar también el contenido, digamos, Claro, a ver, Puedo leer lo que dice el libro y puede gustarme o no. Es un juicio de valor. acá tengo un libro yo. Acá tengo un libro. ¿Qué experimento yo puedo hacer del libro? Tomarlo y nada más, leerlo, leer lo que tiene el contenido, romperlo, quemarlo, ¿me entienden? Eso es el experimento. A eso se refiere. Obviamente, si yo rompo este libro, ¿qué juicio de valor estoy haciendo? ¿Qué le estoy diciendo a la persona que está mirando? Que es Que no malo, sirve, que que no no sirve. sirve el libro. Exactamente, que no sirve. ¿Qué hacían los nazis? Quemaban libros. ¿Por qué quemaban los libros? Porque para ellos ese saber que tenía el libro iba en contra del poder que ellos pretendían tener frente a los polacos, frente a los judíos, frente a los gays, frente a las personas de color, frente a las personas que eran discapacitadas. ¿Me entienden?
Entonces, O sea, pero o sea, mismo han hecho. Diga, diga, diga. quién quemaba los libros, profe? ¿Quién quemaba los libros? No he escuchado bien. Los nazis ¿Los quemaban qué? libros. Los Ah, nazis. los narcos había escuchado. No, 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 los nazis. Los nazis quemaban. Porque para ellos eso no les servía. El contenido de esos libros iba en contra de su poder o de lo que ellos pretendían, el poder que ellos pretendían. Por eso es que ellos quemaban esos libros. Ellos experimentaron con el libro y su juicio de valor era, esto no sirve, hay que quemar. ¿Me entienden? Entonces, ese es el objeto cultural del libro. Ese es el objeto cultural. Y después tenemos el objeto metafísico, que yo les puse el ejemplo de Dios. Dios es real. Sí. Es real. Sí. Es Y estable. dependiendo de la religión. Sí, sí, sí. Pongamos, digamos, la religión católica. ¿Es real para la religión católica? Sí. Sí. Exacto. Sí. ¿Experimentable? Sí. Sí, No. porque uno lo siente. No. Sí, No. porque uno Sí, Sí, porque para uno cuando ora se siente mejor y Que a cuando través de hace la oración milagro lo que puede no. experimentar. Bueno, No, estamos está hablando bien. de que Dios es experimentable y no es experimentable. Cuando hablamos de Experimentable. experimentación no es algo subjetivo, es algo objetivo, me imagino yo. Escuchen, escuchen, escuchen. ¿Qué han entendido ustedes de experimentar? Que puedo Desde el comprobar punto, Sentir algo yo. algo Probar. objetivo. desde el punto de vista subjetivo, vamos así. Desde el Es punto algo de vista concreto, objetivo. es algo concreto y no abstracto como lo fuera esta entidad. Entonces es objetivo. Cuando yo hablo de experimentar, hablo desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista de poder tocar. claro, claro, porque Palpar, ellos se basan, o sea, se basan Profesor, en estatuas, en virgencita, no sé cómo explicar. Dependería de cada ideología profesor, lo que que pasa es que ahí entra a jugar la creencia de cada uno, disculpe. También, por eso yo les digo, nos posicionemos en el catolicismo. Ustedes dicen que Dios es real porque, a ver, existe. Le rezamos a Dios, le pedimos a Dios, no, nos encomendamos a Dios. Es real. Pero a ese Dios yo lo puedo tocar. Si voy a la iglesia. Yo voy a la iglesia. Profesor, no lo podemos tocar a Dios, pero hay gente que cree que Dios está en todos lados. O sea, depende Pero del son puntos contexto. de vista subjetivos. Es subjetivo. Cuando, depende de cada claro, persona cuando cómo lo vos asimile. querés demostrar algo, cuando vos querés demostrar la existencia de algo, o por ejemplo someterlo al método científico, tiene que ser algo objetivo. Vos no podés basarte en algo subjetivo, no podés ir a experiencias individuales, por ejemplo, justificar la existencia de Dios porque tal persona lo siente. No, ¿y Bueno. cómo no se chocan los planetas? ¿Cómo es posible que no se chocan los planetas? ¿No es un comprobante de que Dios existe? La gravedad. Pero No, el choque Esa es la gra- desde el el punto choque- de vista objetivo, el experimental creo que se refiere a si es tangible o no, si es tangible al tacto, no se lo puede tocar. Sí, Ok, se lo la puede gravedad. tocar. Exactamente. Profesor, ¿me permite hablar? Sí, hable. Bueno, uno sí va- se lo puede tocar, porque usted dijo, o sea, relacionándonos a los católicos. Y yo soy católica y a través de la Santa Eucaristía, que es el cuerpo de Cristo, se lo puede tocar. ¿Pero qué toca usted ahí? Para mí es Dios. Ahora yo te digo esto. Para mí, que yo también soy católico, no soy practicante, pero tengo una concepción muy particular de lo que es Dios, los santos, la Virgen. Para mí, cuando dice el cuerpo de Dios es un pedacito de pan en donde está representado Dios. Porque si yo voy a que en todos lados está Dios, entonces yo tendría que respetar todas las cosas, todas las personas, que las personas me puedan hacer daño a mí, y yo tengo que respetarlo porque ahí está Dios. A ver, a lo que yo me refiero es esto.
Cuando hablamos de experimentar, es que ustedes puedan tocar al verdadero Dios. Usted puede tocar al verdadero Dios, no algo que los represente a Dios, sino a Dios. Hay algo que a usted diga, esto es Dios. Eso es vino, eso es pan, esto es una figura de yeso, este es el cura, este es el papa. Pero no es Dios eso. Son representantes. ¿Dónde está Dios? A ver, es como la máquina o es como la lapicera que lo puedo tocar, que lo puedo besar. Dígame. No, Ponga desde el punto de vista objetivo, no subjetivo. Subjetivo sí. El Papa, representante de Dios en la tierra. Profe, El vino, la sangre de Dios. En ese momento de la Eucaristía, en ese momento se representa la sangre y el cuerpo de Dios. Totalmente de acuerdo. Pero, ¿eso es Dios desde el punto de vista objetivo? no. No, no es profe, Dios. profe, Sí, diga. Profesor, para y mí paro, sí. O sea, depende de cada uno, de la fe que tenga cada uno, pero Está para mí bien, sí, porque Escucho, vos alimenta. también me estás diciendo, para mí sí. por eso les Exactamente, digo. también quiere decir sí, que es algo Escuchen, individual. escuchen. Por eso les digo, objetivamente no existe Dios. Objetivamente es que ustedes puedan ver algo materializado en la realidad, como puede ser una lapicera, un lápiz, el cuaderno donde ustedes están escribiendo. No está materializado Dios. No es esto es Dios. profe, Esto es sangre, esto es el vino y no es la sangre de Dios. Este es un pedacito de pan y no es el cuerpo de Dios. Esto es una estatua de yeso. Y no es San Expedito, no es San Roque. ¿Por qué profe, fueron creadas? ¿Por qué fueron, un momentito, ¿por qué fueron creadas? Para que justamente caemos en lo que hablábamos la clase pasada, o cuando yo di el naturalismo. ¿Por qué aparecen los 10 mandamientos? Porque era necesario que el hombre tenga que tocar, tenga que ver, tenga que experimentar para poder creer. Si yo les digo a ustedes creen en San Roque, si no existiese la figura de San Roque, no hay estampita, no hay nada de eso. ¿Ustedes podrían creer en San Roque? Como la Virgen María, por ejemplo. y, No la ven. y Ustedes no la eso quería ven. preguntarle, profe, de eso quería Sí. preguntarle, profe, que, o sea, desde su punto de vista, para usted está bien o mal, o sea, las representaciones que hacen en la Iglesia Católica, o sea, que ponerle al santo, o sea, como estatua de yeso, así, sobre los Hay santos, ¿Cuál es tu nombre? Lucas. Luca, hay una cosa, no está bien ni mal. Todo va a depender del ojo observador. Si para vos te sirve ir a la iglesia, tocar la figura de la Virgen María, tocar la figura de San Expedito, del santo que sea, tocar y te ayuda internamente, está bien para vos. Va a haber gente que no necesita ir a la iglesia y tocar, no necesita ver, no necesita tocar. Ellos ya tienen una concepción interna de que en algún lado está Dios y ahí tengo que ir a ese lado para pedirle que me ayude. Ni necesito pedirle, yo sé que me acompaña todos los días, por ejemplo. Claro, claro, No está bien ni mal. Yo no estoy criticando la existencia de figuras en la iglesia. Necesita la iglesia para que la persona vaya, toque y se sienta en gracia. Listo, está bien para esa persona. Habrá otros que no necesitan tocar, porque dirán, eso es una figura de yeso. Ahí no está San Roque, no está San Expedito, no está la Virgen. No. ¿Me entienden por dónde voy? No estoy criticando a los que son, subjetivamente tienen una concepción muy fuerte del catolicismo. No, yo no los critico a ellos. Tampoco les tiro porquería a los que no creen, digamos.
sea, me paro objetivamente en el medio y cada uno tendrá, digamos, su concepción, su manera de vivir la religión católica. Somos todos libres de poder profesar este culto católico como nosotros queramos. A lo que yo me refiero de experimentar es, sé que existe, pero no está representado en algún lado. Ya vamos a ir, ya se le va, a ustedes se le va a esclarecer la No posición es de... tangible, ¿Cómo? básicamente. No es tangible, básicamente. No es tangible. Yo no Claro. puedo tocar a Dios. No es como mi socio que vengo y lo abrazo a Luciano, Luciano, compadre, lo abrazo. No, no hay un Dios, Dios, compadre, no, no hay. No, yo no puedo tocarlo. Sé que está, es una energía que me acompaña, una energía que yo le pido, una energía buena, una energía que me alimenta, eso sí, pero es energía. ¿Ustedes la energía la pueden tocar? No, No, entonces no es tampoco. experimentable. En la ¿Me entienden por actualidad dónde? no, profe, pero Jesús, ¿qué fue en la tierra? Usted pone de ejemplo algo que, como un compadre, Jesús Sí. se lo podía tocar y está en la historia y está en la Biblia. Jesús fue, Él ha venido a la tierra. pero fue una energía que se encarna en un cuerpo humano. ¿Me entiendes? Y que a él no lo consideraban Dios, o que era Dios. No lo consideraban. Muchos decían era un loco, y otros que decían, a ver, los profetas, no los profetas, los que estudiaban la ley en ese momento, que después lo terminan condenando a Jesús, y los romanos lo veían mal a eso, a Jesús, porque era una persona que estaba, digamos, dinamitando el poder que ellos tenían. ¿Me entiendes? Pero ellos lo veían como Dios, no lo veían como Dios. Lo veían como una persona, ¿no es cierto?, que mediante los milagros empezó a hacerles ver a esas personas que los que lo gobernaban a él lo estaban sometiendo, y había otro ente u otra energía que los amaba, que los Cada quería. persona juzgaba, ¿Cómo? cada persona juzgaba a su Exactamente, pensamiento. claro. Habían personas que decían, lo sigamos a este, pero lo seguían porque era Dios, no, si no tenían concepto de Dios ellos. Veían una persona que hacía milagros, veían una persona que se les paraba a los romanos, se les paraba a los maestros de la ley, y que estaba en oposición a ese comportamiento que ellos tenían con respecto a la fe. Pero se dieron Pero, cuenta que era Dios cuando Jesús ha resucitado y se fue a los cielos. pero ellos decían que era Dios. Pero No sé el concepto que le dieron hablando en esto de que los todo es romanos o los que tangible, vivían no, en vamos esa al época, objetivo. pero de que sí lo podían tocar, lo podían tocar. A ver, pero estaba Profe, listo. Lo tomemos. A ver, es una energía que se encarna en un cuerpo humano. Hoy usted me puede decir que Dios está encarnado en algún cuerpo humano, de algún conocido, como para que yo lo pueda tocar y pueda charlar con él. no. ¿En qué No, cuerpo hoy está no, porque encarnado? Jesús se fue a los cielos. Está perfecto. Pero a ver, ¿yo puedo experimentar la existencia de Dios? No, no puedo experimentar. Yo no puedo tocar a alguien que se llama Dios. Yo no puedo agarrar una cosa. Solo se puede sentir, ¿Cómo? solo se puede sentir. Lo puedes sentir, pero sentir no es experimentar. Y usted lo siente desde el punto de vista subjetivo, no desde el punto de vista objetivo a lo que va referenciado esta persona. Él habla desde lo objetivo. Porque dice, la planta es algo real que puede experimentar. Y puede experimentar con la planta. No existe un ingeniero agrónomo que luchan contra las epidemias de las plantas, y ellos trabajan genéticamente, ¿ve? Están experimentando sobre la planta para hacerla más fuerte. Usted, la Profe, energía de... ¿Cómo? y una pregunta, o sea, ¿usted considera que Dios es una creencia o un sentimiento y no una realidad?
Yo considero que Dios es una energía, escucha lo que te digo, Dios es una energía que, escuchen, para mí, punto de vista mío, compartan o no compartan, es una energía que se representa en vos, por ejemplo, porque yo a vos te tengo que respetar, ¿entendés? Dios está tanto en vos como en mí, porque es una energía que se manifiesta, no se corporiza en vos. Yo no te digo, vos sos Dios o yo soy Dios. Es la presencia de esa energía. Una partecita está en vos, una parte está en mí, una parte está en los compañeros. Por eso es que nosotros nos tenemos que respetar mutuamente. Por eso es que yo no te puedo criticar a vos. Profesor. Porque yo estaría criticándome a mí mismo porque yo soy parte de la misma energía que Dios. ¿Entienden por dónde va mi razonamiento? A lo que yo le quiero decir. Yo sí lo entiendo y bueno, mi punto de vista también es un poco Según lo que tú estás compatible. diciendo, Dios es parte de todo y todos. Sería así. Yo considero un punto de vista desde mi perspectiva que por ahí Dios es más que nada la vida, ¿no? Porque muchas personas, bueno, obviamente con todo el respeto a los que no son católicos, pero muchas personas se caracterizan por eso, ¿no? Por creer o considerar que Dios es vida. Profesor. Sí. Permiso. Lo Diga, que diga. creo que no está quedando claro, o sea, para que podamos avanzar, que usted, yo entiendo que usted no está haciendo un cuestionamiento de la figura o de lo que es Dios para la religión católica. Usted está llevando un ejemplo y está tratando de hacer hincapié en llegar al concepto de objetivo y subjetivo nada más. No está diciendo que Dios no sea una cosa ni la otra. Para el creyente, por eso obviamente, para el creyente Dios está en todo, pero estamos tratando de llegar a la parte que si es objetivo, si se lo puede tocar como yo estoy tocando mi mesa en estos momentos o no. Exacto. Entendamos que Dios está en todas partes, entendemos, yo soy católico y se lo entiende por ahí el tema, pero tratemos de avanzar y entendamos que objetivamente no lo podemos abrazar a Dios. Si bien los católicos podemos decir que podemos abrazarlo a Dios en una planta, en el otro, en el semejante, esas cosas, pero no estamos abrazando efectivamente a Dios. A ver, yo lo que voy es esto, para que podamos entender, no nos vayamos, no saquemos el foco, que está bien la discusión y está buena porque es un tema, digamos, que puede plantear para diferentes puntos de vista y son válidos todos. A lo que yo voy es esto, algo que ustedes pueden experimentar. Dios sí es real porque creo en algo. Si yo creo en algo, para mí es real. Para otro capaz que no es real. Pero generalmente es real para todos. Pero se puede experimentar, se lo puede tocar, se lo puede transformar. No, no se puede. No está corporizado como elemento u objeto Dios. Sí lo podemos ver en una planta, lo podemos ver en el compañero de trabajo, en el compañero de estudio, en mi amigo. Lo puedo ver porque ahí está presente. Pero él no es Dios. Él no es el que yo voy a experimentar y voy a decir recién, no, si es experimentado. No, él es mi amigo, que está Profe, partecita. sería Diga. como que a las cosas concretas podemos experimentar y le podemos dar un juicio de valor. A lo que no es concreto, no. No, exactamente. En este caso, digamos, pero ojo, Pero a Dios sí se le puede dar un juicio de valor. ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Si bien yo a la cosa, a Dios no lo puedo tocar, pero sí puedo emitir un juicio de valor. ¿Ve la diferencia entre el objeto ideal, que era el número? ¿Ve la diferencia? Sí. Si a Dios Pero no un lo puedo juicio de Está valor, bien marcada la diferencia. pero ¿cómo Claro, le yo doy si un bien, juicio de valor siendo algo objetiva? O sea, un juicio objetivo. vos decís, ¿Dios existe? Sí existe Dios. Perfecto. ¿Lo puedo tocar a Dios? No, no lo puedo tocar a Dios. Listo. Perfecto. ¿Y a dónde voy a hacer tu juicio de valor? Muchas veces cuando las Si cosas han hace salido, bien o si hace mal. cuando las cosas te salen mal, voy a decir, por Dios, ¿por qué me ha ido mal? Estás haciendo un juicio de valor.
Pero eso no sería un juicio subjetivo. No, es un juicio de valor. Vos estás haciendo un juicio de valor. Ya sacate, digamos, o sea, el subjetivo en el juicio de valor siempre va a estar presente. Va a depender de cuánto abierta esté tu cabeza para que tu juicio de valor no sea tan, tan estructurado o tan O sea, sentencioso. todos los objetivos son subjetivos, porque depende cómo uno lo tome. Claro, pero a lo que yo acá es esto. Tomemos en cuenta lo que es Dios. ¿Dios existe? Sí. ¿Dios lo puedo tocar? ¿Está realizado? No. Pero yo le puedo dar, ¿lo puedo valorar? Sí, lo puedo valorar. El que es agnóstico hace su juicio de valor. ¿Qué dice el que es agnóstico? Dios no existe. Dios no existe. Eso es lo que es el agnóstico. Él ya hizo su juicio de valor. Para él Dios no existe. Entonces se cae todo lo que venimos diciendo. Para el católico va a decir, Dios existe y es bueno. Para el mormón, a ver, tu Dios sí existe, pero tu Jesús no existe. Existe Melquisedec, que es el que le dio origen a los mormones, y ya hizo su juicio de valor. Yo no lo reconozco a Jesús. ¿Existió? Sí, existió, pero el mejorcito de los dos es Melquisedec, que es el que me dio a mí vida, a mi religión, a mi culto. ¿Entendés? Hace un juicio de valor. A eso es lo que yo voy. Decir, Bien. este no es mejor, o este es mejor, este no sirve, porque hay gente, por ejemplo, que hasta yo escuché en su momento, Juan el Bautista era mejor que Jesús. Mirá vos el juicio de valor que hacían. Pero ya emitieron un juicio de valor, ya pudieron ellos valorar. Va a venir uno que profesa el Islam. ¿Qué te va a decir? Y Mahoma es mejor que Jesús. Entonces, son cosas, digamos, o sea, son energías que si bien no la pueden tocar, pero cada uno puede hacer su juicio de valor. Puede decir, este es mejor que este. Hasta yo escuché cuando era más chico, que decía, la Virgen de Catamarca es mejor que la Virgen Fátima. ¿Me entendés? Hacían esos juicios de valor. ¿Por qué? Porque la Virgen de Catamarca yo le he pedido y me ha cumplido. Y la Virgen de Fátima es una mala porque nunca me ha cumplido. Y están haciendo un juicio de valor sobre algo que no ven, pero que le es real a ellos. Para ellos existe la Virgen. ¿La puedes ver? No. Yo la veo manifestada en una esfinge de yeso. Pero yo la quiero a esta porque ha cumplido lo que yo le pedí. Y no la quiero a aquella porque nunca me cumple nada. ¿Me entiendes dónde está el juicio de valor? A pesar de que es una energía que no la puedo tocar, puedo emitir un juicio de valor. Si no, a ver, lo analicemos por ese lado, el miércoles es medio difícil, digamos, tocar el tema virtual porque yo me gustaría esto que lo analicemos en la clase presencial, en donde podamos todos charlar y dar su opinión y vamos purificando, digamos, esta situación. La última opinión, dígame, Rita, dígame. Sí, yo le quería preguntar más bien por el objeto ideal. Usted hablaba, por ejemplo, de un número. Un número. ¿Ya se escucha? Sí, el objeto ideal, ¿qué pasa? Claro, que usted hablaba, por ejemplo, de un número. Y si yo Sí. hablo de una estadística, ¿eso no es un juicio de valor? No. En la estadística usted lo que acaba de hacer es tomar un objeto de estudio, por ejemplo, la pobreza. Y usted dice, con tal gobierno la pobreza era el 10%. Hoy, con este otro gobierno, la pobreza es un 90%. Estadísticamente hablando, aumentó. De acuerdo al sistema de gobierno que nosotros hemos tenido, aumentó. Entonces, por estadística, a este país no le conviene tener este tipo de gobierno porque aumenta la pobreza. Tenemos que volver al otro que la bajaba al 10. Usted ha hecho un estudio. Usted no ha hecho un juicio de valor ahí, en la bien. estadística. Okay. Usted no está valorando, está diciendo, este gobierno es mejor. No. Con este gobierno tenemos 90 de pobreza. Con aquel tenemos un 10. Ajá. ¿Y de dónde se basa usted?
porque yo pregunté, porque yo me fui a las villas miserias, porque yo hablé con el de la pyme, y toda esa información que les da a usted es lo que usted genera ese estudio, pero no está haciendo ningún juicio de valor. Es más, las estadísticas sirven, son datos reales, o parten de datos reales, y que sirven para tener una proyección hacia el futuro. Bien. Porque ni siquiera decir, aquel que tiene el 90% de pobre es malo. No, capaz que eso es un dato, ¿no es cierto?, de una situación externa al gobierno. Pero el gobierno trata de hacer bien las cosas, o el gobierno está en una situación que no puede manejar y bajar la pobreza. Usted no sabe eso. Por eso no puede hacer un juicio de valor. Es un estudio que usted hizo nada más. En la estadística sigue siendo nulo y sigue siendo algo que no lo puede experimentar. Bien, muchas gracias. Sigamos. Ok. Quédense ustedes con lo que es el objeto cultural. Objeto real, experimentable y susceptible de valoración. ¿Por qué les digo yo esto? Porque Cosio va a tomar en cuenta ese objeto, el objeto cultural, en donde hay una intervención del ser humano. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué va a decir? El objeto cultural para Cosio se divide en dos. El objeto cultural egológico y el objeto cultural mundanal. ¿Por qué egológico? Ego, ¿no es cierto?, tiene que ver con la persona. Sí, Disculpe, profe, concepto egológico y el otro. Objeto cultural egológico. A ver, cultural. volvamos a nuevo. Cosio va a tomar el objeto cultural. Lo va a estudiar al objeto cultural. Lo va a analizar el objeto cultural. Sabemos que ¿qué pasó en el objeto cultural? Hay una intervención del hombre. Ese objeto cultural lo divide en dos. Objeto cultural egológico y objeto cultural mundanal. Egológico tiene que ver con el ser humano, tiene que ver con la persona y tiene que ver con la conducta de la persona. ¿Qué dice cuando hablamos del objeto cultural egológico? Dice, el ser humano tiene una conducta en la sociedad y al darse la conducta en la sociedad se está generando una interferencia con otros seres. Hay una interferencia entre sujetos en la comunidad. Eso es lo que le da vida y le da sentido a vivir en comunidad. El convivir con otro, el intervenir con otro, el tener una interferencia entre usted conmigo, por cualquier situación. Profesor, perdón Sí. que le interrumpe, ¿me puede decir en cuánto los dividía? ¿Cuáles eran? Que me he Divide perdido el ahí. objeto cultural egológico y objeto cultural mundanal. En eso lo divide Cosio al objeto de estudio de él, que va a ser el objeto cultural. Entonces, el objeto cultural es la conducta de la persona en interferencia con otro sujeto. Por eso es interferencia intersubjetiva, entre personas. Ese es el objeto cultural egológico. Y el objeto cultural mundanal va a ser el efecto de esa conducta. Un libro, por ejemplo, una obra de arte, un puente, un auto. Ese es el efecto del accionar del ser humano. ¿Está entendido entonces? Cuando hablamos de objeto cultural egológico y objeto cultural mundanal. Cultural siempre, porque está la intervención del hombre. El hombre interviene en sus Nombrelo de relaciones. vuelta, por favor, al egológico. El egológico es cuando la persona está en contacto con otra persona, cuando se vincula con otra persona, cuando se interrelaciona con otro sujeto. Por ejemplo, yo me relaciono con usted a partir de, yo le compro su casa, usted me la vende, yo le pago el precio y usted me entrega la casa. ¿Me entiende? Ahí nos hemos vinculado entre las partes, bajo el respeto y bajo la forma de un contrato de compra-venta. El mundanal ya hace referencia no a la conducta, sino a lo que produce esa conducta. Pongamos un libro, pongamos una obra de arte, pongamos un puente, pongamos un auto. La conducta del hombre
generó todo eso. Es el mundanal. Mundanal es del mundo. Es de lo que tiene que ver lo que nos rodea a nosotros. Entonces, Cosio dice, si yo voy a decir que el derecho para mí es conducta, si yo voy a tener en cuenta la conducta tanto lícita como la ilícita, yo voy a tener que decir que mi objeto de estudio, ¿cuál va a ser? ¿El objeto cultural egológico o el objeto cultural mundanal? ¿Qué creen ustedes? ¿Mundanal? Ecológico. Ecológico. El Ecológico. Exactamente. Y de ahí nace la definición de derecho de Cosio. Conducta en interferencia intersubjetiva sometida a una norma jurídica con el criterio de ser valorada. ¿Valorada qué? La conducta. Les dicto de nuevo. Conducta en interferencia intersubjetiva sometida a una norma jurídica con criterio de ser valorada. Profe, disculpe, ¿podría dictarlo de vuelta? ¿Sí? Conducta en interferencia intersubjetiva. Ah, el libro. Sometida a la norma, eso está en la guía, pero se la dicto yo. Sometida a la norma jurídica con el criterio de ser valorada. Valorada la conducta, no la norma. Profesor, ¿en qué libro está lo de Cosio que no lo estoy encontrando? Está en la guía de estudio es otra bibliografía que también está. O sea, es como una bibliografía básica que también, pero yo a los que a ustedes les indiqué que estudien únicamente de Suárez. Yo lo que le estoy dando acá a la clase es lo que está en la guía. La guía está medio complicada para leerla. Entonces yo lo que hice es tratar de bajarlo más al llano, toda esta explicación, ¿me entienden? Ese De todos PowerPoint modos, que está en... esto va a estar en el Power, que yo les voy a subir a ustedes. Va a estar explicado en el Pero, Power. o sea, Sí. en el parcial sí va y Cosio, ¿verdad? En el parcial sí va y Cosio. Claro. Por eso es que si hay que explicarle de nuevo el miércoles que viene, se lo explico de nuevo. Yo no tengo problema de explicarle de nuevo. Pero Sí, sería tratemos de bueno. Parcial sacar. día, Profe, es el preferible parcial que nos día explique. Kelsen con Colcio. Los ¿Cómo, demás cómo? no. Profe, Sí, sí, sí. yo prefiero que nos explique el miércoles de nuevo porque quizás la interacción ahí es más fluida y es más, y podemos No. entender un poquito más, que se me corta el Pero, internet y todo. Bueno, hagamos una profe, cosa. Yo explico cómo las 4 partes en que divide la teoría Cosio. Ustedes véanla sobre eso. Yo después les mando el Power y lo vamos explicando las dudas que tenga de las 4 teorías, digamos, en las que divide su postura Cosio. ¿Ah? Les vamos poniendo Profe. ejemplos. Una pregunta, Vamos. yo le quiero hacer una pregunta. Esto de la guía que usted dice que está en la guía, ¿es el último PDF que mandó al grupo? ¿Es esa guía? No, eso, no lo mandé al grupo yo al PDF ese. Yo lo voy a buscar en la bibliografía que tenemos nosotros, una materia acá que dictamos en San Miguel, que ahí está la guía, yo se la voy a mandar. No les doy la guía. Ah, bueno, mandámelo Sí, entonces. bueno. Sí, esa guía que pasa hoy. La guía que pasa hoy temprano. Pasa que no te tengo agendado, dice NA, no sé cuál es tu nombre, NA, no sé. Eneas. Entonces, esa es la guía. Esa es la guía. Listo, bien, gracias. Buenísimo. Exacto. Ya que la busquen ahí Cosio, profe, léanlo. Sí. si no hay, o sea, si no hay mucha molestia, pero yo creo que sí. El miércoles o sea, no podría volver a explicar, o sea, lo de Hank Kelsen, porque yo a mí se me fue el internet y no pude cosas. Le explico, no hay problema. A ver, a mí me interesan estos 2 autores, entonces yo les vuelvo a explicar O si sea, ustedes quieren. claro, sobre el derecho Avancemos, positivo, eso porque sí. exacto. O sea, Bueno, igual lo voy a leer, avancemos. igual lo voy a leer y para que ya sepa algo. Yo les explico ahora la idea, digamos, de lo que Cosio, hasta donde lleguemos, porque ya
ya estaríamos en hora. Les explico una de las posturas más que tiene Cosio y lo terminamos el miércoles. ¿Ah? Hacemos como una explicación más tocando ejemplos, todo eso, el miércoles. Pasamos, digamos, al segundo punto, que habla de la lógica jurídica formal. Ustedes sabían que uno era el que yo ya les dije, la ontología jurídica es una partecita que se divide su teoría, y después viene la lógica jurídica formal. Básicamente lo que dice la lógica jurídica formal es que, ¿qué dice Cosio? Kelsen, ¿no es cierto? Él, ¿qué hace? Él habla de una lógica hipotética del deber ser. ¿Por qué dice lógica hipotética? Porque él dice, si dado el hecho, el entuerto, el hecho que viola la norma, dado ese hecho, va a traer como consecuencia una sanción. ¿Por qué es hipotética? Porque se tiene que dar la hipótesis, el hecho que genera la violación de la norma para que la sanción exista. Si ese hecho no se da, la sanción nunca va a estar. ¿Qué dice? Cosio, con esta posición, o en este punto, la lógica jurídica formal, trata de completar esa idea. Y él ahí donde aparece diciendo, la norma o el derecho es conducta, tanto referida a la ilícita, a la cual se refiere Kelsen, como a la lícita, a la cual no se refiere Kelsen. Ocupan las dos conductas. Y ahí es donde aparece en la denominada endonorma y perinorma. ¿Qué dice la endonorma? Yo les dicto este concepto. Escriban. Dado H, dado el hecho, debe ser P, o sea, la prestación, por una persona obligada frente a alguien titular de un derecho. ¿Estamos ahí? ¿Podría volver a repetir? Dado el hecho, debe ser la prestación por una persona obligada frente a alguien que es titular de un derecho. ¿Está ahí? Entre paréntesis, Tela de vuelta. Dado el hecho, debe ser la prestación. Escriban así, después yo les explico bien el miércoles. Dado el hecho, debe ser la prestación por una persona obligada frente a alguien titular de un derecho. ¿Está ahí? Sí. Pongan entre paréntesis, endonorma. Ahora pongan, coma, o, no dada la prestación, debe ser la sanción aplicada por un funcionario obligado frente al requerimiento de la comunidad. Dicto de nuevo. O, no dada la prestación, debe ser la sanción aplicada por un funcionario que está obligada por la pretensión de la comunidad. ¿Estamos? Eso es perinorma. Perinorma. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Las dos conductas que hablaba Cosio. La conducta lícita, que representa la endonorma. Frente a un hecho, el pago del impuesto, la persona que hace, paga el impuesto. ¿Quién es el obligado? Yo soy el obligado, tengo que pagar los impuestos, ¿y quién me puede exigir a mí el pago de los impuestos? El Estado. Entonces dice, por una persona obligada, yo, frente a alguien titular del derecho, el Estado. El Estado me dice que yo tengo que pagar los impuestos. Endonorma. Ahora, no dada la prestación mía, yo no voy y pago el impuesto, me va a sancionar el Estado. Embargará la casa, me cortará el servicio, aplicada por un funcionario. O sea, el Estado se representa en un funcionario. Le pongamos el tribunal de falta.
A ese tribunal de falta, ¿a quién responde? ¿Responde a algún particular? No, responde al Estado, al pueblo, a la comunidad, al municipio, que le exige a él haga cumplir las ordenanzas municipales. Entonces, ese es el ejemplo, digamos, pero nos quedemos con eso. Ahí están las dos conductas. La conducta, el cumplidor y el incumpliente. ¿Mm? ¿Entienden entonces? La perinorma sería la conducta ilícita. Exactamente. La perinorma es la conducta ilícita, la conducta que se va a sancionar. Y la endonorma es la conducta que no se sanciona, sino que se beneficia. Y todas estas conductas tienen la característica de emitirse de manera libre. La persona libremente va y paga, y la persona libremente decide no pagar. El primero recibirá un beneficio y el segundo recibirá una sanción. ¿Me entienden? Bueno, quedamos acá, nos quedan por ver las otras dos ramas con que se divide esta teoría. El miércoles, ustedes leanlo de la guía que lo compartió. ¿Cuál era el nombre de las otras ramas, profesor, por favor? Así lo completo en mi apunte. ¿Cuál quedaría? La lógica jurídica trascendental, que ahí está en el programa, ¿no? Fíjate en el programa. Ontología jurídica, lógica jurídica formal, trascendental y axiología jurídica. Ahí está en el programa las 4 ramas. Hemos visto hasta hoy ontología jurídica y lógica jurídica formal. Eso es lo que hemos visto. Nos queda. Bien, gracias. Léalo de la guía que compartió el compañero. Bien, o sea, buen dato. No la pongo yo como bibliografía paralela porque es medio complicadita, medio pesada la lectura. Por eso yo le preparé. Pero no obstante eso, léanla del libro. ¿Mm? Y yo el miércoles completo. Cocio y evacúo todas las dudas que tengan sobre la bolilla 1, 2 y esta bolilla 3. ¿Ah? Dale. Diga. ¿Sí? Así es. Sí. Así Sí, yo es. también lo tengo. Yo Ahí también arranca. lo tengo Sí, yo así. tengo. Sí, ahí arranca. Sí, yo también. Por eso que te pone la bolilla 3, por ejemplo, habla de unidad 3 y sería unidad 12 del libro. ¿Me entendés? De ahí se todo el material para armar estas dos bolillas, la 3 y la 12. Quiero hacerle una pregunta con respecto a eso, profesor. ¿A qué se refiere específicamente con bolilla? No es lo mismo que unidad. A ver, cuando vos hablas de bolilla, no es lo mismo que hablar de capítulo. El año pasado, este programa iba conforme al capítulo. Por ejemplo, bolilla 1 del libro, bolilla 2, capítulo 2. Como ahora hubo una reforma del programa, ya se sacó esta conceptualización. Capítulo 1 del libro, bolilla 1 del programa. No, ahora lo que se hizo fue, te armo la bolilla 1 con el capítulo número 1 y número 2. ¿Me entendés? Entonces, el material que va a formar parte o que va a alimentar esa bolilla 1, vos lo vas a sacar del capítulo 1 y 2 del libro. Tenés que buscar, obviamente. Pero yo te lo doy, Sí, yo te doy en clase, ¿qué es lo más importante de esos 2 capítulos? ¿Por qué? Porque si bien el libro es de una lectura muy, muy linda, digamos, muy amigable, pero es mucho. Es mucho para claro, poco tiempo que tenemos nosotros y para las exigencias que tienen ustedes. claro, sí, Entonces, eso me di cuenta yo. lo que ¿Hace yo una le dé en consulta? Porque, esperen. Lo que yo le dé en clase es lo que yo le voy a tomar a ustedes. Yo les doy el Power, no estudian del Power, tienen que tomarlo al Power como, digamos, una guía,
ustedes tienen que cargar ese PowerPoint, tienen que leer el libro con el PowerPoint al lado. ¿Me entienden? El Power que yo le voy a Claro, hacer ahora. sí. Bien, profe, entendido, muchas gracias. Entonces, Listo, profe, esa era mi duda, si estudiábamos del Power y con el Power nos íbamos al libro. Con el Power y el libro a la mano, los dos a la par. Listo. Muchísimas Pero, gracias, hasta luego. yo le diga en la clase, esto no voy a tomar, directamente usted lo tacha. Por ejemplo, va a haber varios autores, como yo ya le dije, Al Ross, Herbert, Hart, esos que están en el programa, yo no les tomo. Yo me voy a focalizar en esta bolilla, en Kelsen y Cosio. Y les Muy bien, explico, profe, gracias. les explico lo que ustedes necesiten para que quede bien clarito la posición de uno y de otro. ¿Me entienden? Entre ustedes, si les resulta fácil así, háganlo. ¿En qué página lo has encontrado vos? Entonces los chicos, Claro, digamos, ya sí. le mandan el estudio. Está buena la idea esa. Así, manéjenlo Eso ustedes me he así. eso me he dado cuenta ayer yo porque, o sea, estaba leyendo y no sabía qué. Claro, porque, o Está sea, está bueno. entreverado. Sí, Está estaría bueno que entreverado lo la unidad. armemos. Ya. Y ahí O está. sea, yo me guié con lo que está diciendo yo el me guié con compañero, el programa. perdón que te interrumpa. Eso es justamente lo que me confunde a mí, porque el libro no tiene nada que ver con el programa. A ver, yo quiero que ustedes se acostumbren a esto. En O diferentes sea, antes podamos de lo que él nos dice en clase, lo Claro, que el es como profesor que el nos dice en programa clase, ya está como que no le entendemos mucho el programa. Claro. Escuchen una cosa, escuchen. Lo que se quiso hacer con el programa es tratar de traer unidades que quedaban afuera y que son importantes, traerlas a las primeras bolillas que va a tener su vinculación. Ustedes se tienen que acostumbrar a ir buscando los títulos en el material que uno les dé. Acá yo trato de que le sea, a ver, el compañero tiene una idea que está buena. Decir, Profe, miren, yo tengo otra idea la unidad, también. escuchen, la unidad 1 o la bolilla 1 está compuesta por la unidad o el capítulo del libro 1 y 2. Y hay que buscarlo en la página tal. Bueno, está bueno. Pero ustedes tienen que pensar que el día de mañana se van a encontrar con materia que no le van a dar eso. Le van a tirar los libros y ustedes van a tener que buscar. Y el profesor va a decir, amigo, yo no les puedo estar diciendo en qué página. Usted tiene que leer, tiene que buscar el título. No, pero el título no está. Capaz que no está con ese título, está con otro título. ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes? Lean, ¿me entienden? Cuando ustedes Profe, lean, sí, yo me guío con el programa el año pasado, porque, o sea, me fijo la unidad, porque el programa el año pasado está en la unidad, o sea, re bien, o sea, organizada, y me fijo, o sea, qué tema ha sacado de la unidad 13, o qué. si te Y, o sea, sirve, ahí me voy guiando ya. hacelo, Sí, con el... hacelo. yo creo Está que buena nos la ayuda. los power que usted nos hace directamente. ¿Cómo? Que nos tenemos que guiar de lo que usted nos pase directamente para no dar tanta vuelta. O sea, tenemos esa posibilidad y aprovechemos. El Power va a ser una guía. Ustedes Claro. tienen que buscar el material para cargar esa guía, porque tampoco me van a venir con el Power de memoria. O sea, yo me voy a dar cuenta que ustedes están estudiando de memoria, le pongo una pregunta y los clavo. Es simple. El Power es para ustedes, ya tienen el programa. El Power les sirve de guía para ustedes, para poder manejar el programa y poder manejar el libro. Digamos que de un lado va el programa y del otro lado va el libro y en el medio va el Power. Ese es el sentido del Power. A ver, yo no estoy obligado, yo quiero decirle esto, a nosotros no nos obligan a hacer un PowerPoint. El PowerPoint es a los fines de que para nosotros sea más fácil dar la clase. Pero yo soy un convencido que para mí es más importante
que armar un Power que el alumno vea expresar mi idea en un pizarrón y tratar de ir armándole el razonamiento con los esquemas que le hago en la pizarra. El Power se lo hago, no tengo problema yo. Es más tiempo para mí, dedicarle más tiempo porque me tengo que sentar a la máquina, armar Power, toda una historia. Pero no se lo hago, no hay problema. Va a haber momentos, yo le voy a decir, chicos, miren, no les puedo armar el Power, vengan a la clase, tomen los apuntes, yo les voy a hacer los esquemas, por X motivo. Hasta ahora, digamos, yo no tengo problema de armar el Power, pero es un trabajo que no estoy obligado a hacerlo. Yo se lo hago para dar una mano a ustedes, porque considero que ustedes están haciendo otras materias, están quizás estudiando para rendir alguna materia libre, entonces como para que les sea más, no fácil, pero más accesible el estudio de la materia, yo le armo los Power y les digo, este tema no va ahí, este tema sí va ahí, me interesan estos dos autores, no me interesan los otros, ¿me entienden? Profe, y el parcial, Muchas y el parcial, o gracias, sea, profesor. ¿Qué pasa con el es parcial? múltiple choice, o sea, el parcial es múltiple choice, nomás se marca opciones, sin justificar, ¿verdad? O sea, opciones nomás y... Okay. Sí, o capaz que en una pregunta puedo pedirte verdadero o falso, justifique, también, ¿me entendés? Ah, bien. Básicamente es múltiple opción, pero también te puedo poner justifique. Bien. Eso, digamos, ya va a quedar a consideración mía. Por eso que el estudio de ustedes no tiene que ser, bueno, a ver, más o menos voy a estudiar y voy a hacer un tatetí y capaz que le... No. Hay que estudiar porque va a haber preguntas donde yo puedo decirle, X es igual a B, ¿verdadero o falso? Y ustedes saben que sí, es igual a B. Justifique. Bueno, vos me tenés que dar la justificación que yo expliqué en clase. O el que vos hayas sacado cuando leíste el libro. A eso me refiero. ¿Me entendés? Sí, dale. Así que, bueno, chicos, para el miércoles entonces quedamos. ¿Ah? El que haya podido grabar la clase, el que lo hizo, que lo comparta al grupo. Está buenísimo eso. Lo mismo que las clases presenciales. La grabamos. El viernes. Cosa que no pudo ir. ¿El viernes o miércoles, profesor? El viernes. ¿El viernes no hay clase? No, el viernes sí hay clase. El viernes vamos a terminar esta bolilla. Yo voy a explicar los otros dos temas que faltan de Cosio. Ustedes léanlo para el viernes. Y el miércoles presencial hacemos, ¿no es cierto?, una evacuación de todas las... Es más, yo voy a hacer preguntas de la bolilla 1, 2 y 3, a los fines de ver si han estudiado, qué onda con esta historia. Si están estudiando, por lo menos vienen leyendo. Bien. Y yo voy a... El miércoles yo evacúo, ¿no es cierto?, las dudas de las 3 bolillas. Para no seguir avanzando, porque a mí no me sirve de nada, yo seguir avanzando con la materia y ustedes han quedado con la bolilla 1 todavía. Claro. El miércoles presencial evacúo las dudas. El viernes termino esta bolilla. Con ejemplo, veo qué tema, si llegamos a dar todos los temas de la bolilla lo vemos, y si no llegamos a dar hasta el viernes, les digo, bueno, esto no va a ir. ¿Me entienden cómo es? Sí, profe. Bueno, Gracias. nos vemos Gracias. el viernes a las 1. Chao, profesor. Gracias. Buenas tardes. Gracias. 2, 3. Chao, hasta luego. Gracias, ¿no? Chao, profesor, muchas gracias. Adiós.